Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Ajedrez La Gran Diagonal. Les habla su compañero y amigo, el maestro Carlos Valle. El día de hoy les traigo un clásico del ajedrez que ustedes deben de conocer si aspiran a mejorar como jugadores de ajedrez, tanto su nivel de juego como en su comprensión estratégica del mismo. Esta partida fue jugada en el Torneo de Londres de 1922, que por cierto tengo que decir que es o fue uno de los torneos más fuertes que se hayan jugado en la historia del ajedrez, no solo por la cantidad de grandes maestros, sino también por el alto nivel de los mismos. Igual a título de curiosidad, les menciono algunos de los invitados de este prestigioso torneo. Entre ellos figuraban grandes maestros como José Raúl Capablanca, Aaron Isovich, Carlos Torre, Ricardo Reti, Alexander Aliokin, Emanuel Esker, entre otra larga lista de jugadores. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. El día de hoy la partida inició con D4, que por cierto se me olvidaba comentarles, esta partida fue jugada por nada menos y nada más que Alexander Aleokin, con piezas blancas contra Frederick Yates, piezas negras. Alexander Aleokin fue campeón del mundo y Frederick Yates fue un fuerte jugador de origen inglés, el cual fue campeón en repetidas ocasiones en, en su país. Bien, continuemos. D4, tenemos caballo F6, C4 entrando en lo que se conoce como el gambito de dama. Para los que no sepan qué es un gambito, el gambito es una apertura en la cual se sacrifica material, por lo regular un peón, para tratar de obtener un poco más de desarrollo. Ejemplo, imaginemos que el bando negro haya contestado D5. Entonces el bando blanco jugaría C4 a la siguiente jugada. Este peón en realidad no puede ser sostenido por las negras. Continuemos un poco solo a título de curiosidad, porque pues yo sé que a ustedes les gusta mucho aprender un poquito más sobre aperturas. Vamos a revisar un poco, ¿no? Tenemos D por C4, a lo que seguiría E3, B5 defendiendo el peón, A4, C6, puesto que no podemos jugar con el peón de A porque a los cambios se perdería la torre, con lo cual pues no es un buen negocio. C6, A por B, C por B y dama F3. Y después de las jugadas nos daríamos cuenta de que la torre que está en A8 estaría perdida. Si bien es cierto que podemos defenderla con caballo C6 o bien podemos defenderla con alfil B7, la realidad es que de todos modos se va a terminar perdiendo una pieza, con lo cual las blancas tendrían una ventaja decisiva. Partiendo de aquí, resulta que todas este tipo de defensas, de aperturas con D4 y C4 son conocidas como el gambito de dama. Aún así, que el negro responda de otra forma diferente. Tenemos E6, tratando de darle salida al alfil de F8. Tenemos caballo F3. Bien, esta jugada es interesante. ¿Por qué razón? Este caballo se desarrolla el caballo en F3 y no el caballo en C3, porque si se hiciera de esa manera, que el blanco desarrolla el caballo C3, entrarían en una línea que es muy complicada. Esa línea es conocida como defensa niso-india, con la cual hay muchísima teoría de por medio. Por lo tanto, los jugadores de élite normalmente tienden a evitar esta línea con la defensa niso-india jugando caballo F3, a lo cual pudiera seguir otras opciones diferentes. Por ejemplo, tenemos la bogo india con alfil B4, que también es jugable. Tenemos alfil E7 con un desarrollo un poco más tranquilo, pero igual es jugable. También tenemos D5, entrando en lo que viene siendo una defensa Tarrach. También tendríamos la jugada C5, entrando en una defensa Benoni. Con lo cual, pues realmente el repertorio que tiene negras es muy amplio. Inclusive tenemos B6 entrando por transposición a una defensa india de dama. Bien, continuemos.
Tenemos D5, que fue lo jugado en la partida por Frederick Yates. Tenemos caballo C3, bien, desarrollo. Recuerden que siempre les he comentado en todos los anteriores videos, tenemos que desarrollar primero caballos antes que alfiles, según los conceptos básicos estratégicos en ajedrez. Tenemos alfil E7, bien, desarrollo por parte de las negras, se preparan para hacer el enroque a futuro. Tenemos alfil G5, buena jugada por parte de Alexander Alekhine. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, si bien es meterle presión al caballo de F6 y al mismo tiempo, si las negras debilitan su enroque con H6, después de la jugada alfil H4 y después de un G5, el alfil se reubica por G3, buscando nuevas casillas y nuevas amenazas, puesto que el caballo puede venir a B5 y de ahí a C7. Y en cambio, el flanco de rey quedaría de alguna manera un poquito debilitado. Bien, partiendo de aquí, revisemos lo que se jugó en la partida. Bien, la partida continuó con enroque por parte de las negras, tratando de acelerar un poco más su desarrollo. Tenemos E3 por parte de las blancas, dándole salida al alfil que se encuentra en la casilla F1. Nótese que el desarrollo de las blancas es bastante armonioso. Por ejemplo, tenemos que el alfil ya ha quedado fuera de su cadena de peones, por lo que él puede desarrollarse de forma adecuada. Tenemos un caballo C3 desarrollado y tenemos un caballo en F3 desarrollado. Y ahora el alfil puede salir por la diagonal. Continuemos. Tenemos caballo de BD7, bien, tratando de alguna manera de hacer una preparación y poder a futuro jugar un C5, buscando alguna ruptura, que por lo regular son muy típicas en este tipo de defensas. Tenemos torre C1 anteponiéndose a la futura ruptura y al mismo tiempo tratando de meter una pieza pesada, o sea la torre, en una columna que a futuro va a quedar abierta o semiabierta. Tenemos C6. Frederick Yates se decide por no abrir la columna para no dejarle la columna abierta a la torre y a su vez reforzar el centro con ambos peones. Lo único malo en esta situación es que el alfil de C8 no tiene casillas a donde desarrollarse. De hecho es una pieza muy mala, por lo que las negras tienen que resolver el problema de dónde van a desarrollar su alfil o por dónde va a salir. Tenemos dama C2, bien. Alekhine de alguna manera está pensando en jugar a futuro un C por D5 y a su vez, después de que las negras recapturen de C, tener total dominio sobre la columna abierta que se va a abrir enseguida. Bien, continuemos. Tenemos torre 8, bien, tratando de buscar la misma idea ahora con una ruptura en E5. Tenemos alfil D3, excelente jugada por parte de Alekhine, preparando el enroque corto y a su vez preparando una batería sobre el peón de H7. Bien, continuemos con la partida. Tenemos D por C4, la primera ruptura en la partida. Esta jugada, más que nada, la idea es tratar de desviar el alfil y pues naturalmente Alekhine tiene que recuperar el peón, por lo que juega alfil por C4. Tenemos caballo D5. Interesante jugada. Aquí me voy a detener un momento. ¿Por qué razón? Esta jugada es súper interesante porque al jugar el caballo a D5, lo que buscan las negras es una maniobra conocida como maniobra de liberación de Capablanca. ¿Por qué se le conoce así? Simplemente porque Capablanca fue el primero en hacer este tipo de jugadas. La idea es muy sencilla. Después de los cambios de caballo por caballo y peón por caballo, y después de la retirada, ya sea la retirada de alfil B3 o a su vez después de los cambios en E7 y después de dama por E7, las negras habrán cambiado un par de piezas y asimismo habrán resuelto en parte lo que es la falta de espacio dentro de su mismo terreno. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí hay un concepto súper importante en ajedrez.
Cuando se tiene desventaja de espacio, como sucede con la estructura negra, donde las piezas están en cierto modo embotelladas, el bando que tiene menos espacio debe de buscar cambiar el mayor número de piezas posibles para asimismo poder aligerar esa presión. En cambio, el bando que tiene mayor espacio para maniobrar debe tratar de evitar el mayor número de cambios posibles. Bien, partiendo de aquí, tenemos que Alexander Alekhine jugó caballo E4. Bien, excelente jugada. Ahora ya no se van a cambiar las dos piezas negras, sino solo una. Con lo cual, Alexander Alekhine intenta mantener el mayor número de piezas posibles en el tablero, obstaculizando el desarrollo de las negras. Tenemos F5, primer error de la partida. Si bien esta jugada intenta desestabilizar el caballo y al mismo tiempo dejar sin protectores suficientes al alfil que está en G5, la realidad es que esta jugada lo único que hace es debilitar tanto la estructura negra de peones como el peón D6 que queda retrasado, y asimismo debilita todas las casillas negras. ¿Por qué razón? Estas casillas son débiles porque se van a cambiar a futuro los alfiles de color negro, con lo cual ya no existirá un defensor natural de las casillas negras. A lo que Alexander Alekhine reconoce rápidamente este error y juega alfil por E7, dama por E7, recapturando el alfil, y Alexander Alekhine retira su caballo a D2. ¿Por qué a D2 y no a C3? Pues partiendo del mismo ejemplo de que no se tienen que cambiar piezas, Alexander Alekhine juega su caballo en D2. De esta manera evita el cambio de piezas, con lo cual las desventajas estructurales negras serán evidentes dentro de unas pocas jugadas. Tenemos B5, el mismo error ahora del otro lado del tablero. ¿Qué sucede? En uno de los conceptos básicos estratégicos que les comenté con anterioridad en otros videos, les hice hincapié en no mover peones de forma innecesaria, y Alexander Alekhine se da cuenta de que Frederick Yates, dentro de su desesperación de tratar de desarrollar una pieza que no ha podido ser desarrollada, el problema es que deja debilidades muy evidentes, con lo cual Alexander Alekhine aprovechará de forma magistral esta situación. Tenemos alfil por caballo, buena jugada. Si bien es cierto que debemos pensárnosla dos veces para poder cambiar un alfil por un caballo, la realidad es que el caballo que estaba en D5 estaba en puesto avanzado. ¿Qué significa puesto avanzado? Que no existen peones contrarios que lo puedan atacar a la pieza, por lo que era un caballo muy fuerte en la posición negro, a lo cual Alekhine elimina la pieza más fuerte del oponente y cuestiona de alguna manera el peón que está en C6, a lo cual Frederick Yates se ve obligado a tomar de peón de C. C por D, a lo cual para tratar de mantener material, no perder un peón, pero nótese que ahora la columna abierta está totalmente a manos del jugador de las blancas, con lo cual la ventaja en este momento ya es notoria. Tenemos enroque por parte de las blancas, ahora sí tratando de terminar el desarrollo. Es importante que antes de atacar o de buscar activar un poco más las piezas, es súper importante tener el rey a buen recaudo, tenerlo seguro. Con lo cual Alexander Alekhine, además de proteger a su rey, conecta las torres, con lo cual ahora sí va a poder iniciar su ataque. Tenemos A5 por parte de las blancas. En esta jugada, si bien no ayuda mucho con el desarrollo de las negras, la realidad es que esta jugada intenta de alguna manera activar su alfil y al mismo tiempo tratar de jugar peón A4. ¿Para qué? Para evitar que el caballo tenga alguna posibilidad de desarrollarse por alguna casilla y que no pueda llegar a C5. El problema es que esta jugada ya es tardía. Tenemos caballo B3,
Bien, excelente jugada. Hay que jugar el caballo ahora. No podemos hacer otra jugada porque a la siguiente nos harían A4 y no podríamos desarrollar nuestro caballo. O al menos tendría problemas para poder encontrar casillas que sean ideales para él. Tenemos A4 ahora sí atacando el caballo. Y tenemos caballo C5. Excelente jugada. El caballo se mete en un puesto avanzado y ahora las negras tienen que buscar eliminarlo. Caballo por caballo, dama por caballo. Bien, buena jugada. Normalmente las casillas débiles o los puestos avanzados deben ser ocupados por piezas y no por peones. Con lo cual Alexander Alekhine está ocupando una fuerte casilla y está dominando muchas más casillas con su pieza fuerte. Dama por dama, torre por dama. Tenemos B4 intentando conservar el material, a lo cual las blancas logran doblar sus torres. Que este es uno de los conceptos importantes tanto en medio juego como en finales. Las torres deben de ir a columnas abiertas. Normalmente deben ser aprovechadas por las torres. En este caso, nótese la diferencia de piezas de las negras y de las blancas. Mientras las negras no dominan ninguna columna y están las torres pasivas, en cambio, las torres blancas son muy activas y dominan toda una columna abierta. Bien, continuemos. Tenemos alfil A6, intentando de alguna manera tratar de oponer sus torres y buscar el cambio y al final quedarse con alfil contra caballo. En uno de los videos anteriores se dio el caso de que se llegaba a un final hipotético donde tendríamos caballo contra alfil. En este final se repite el mismo patrón. Tenemos peones en ambos flancos y tenemos caballo contra alfil, a lo cual en teoría el alfil tendría que ser un poco más fuerte que el caballo. Desgraciadamente existe la casilla E5 para el caballo y esta casilla, el caballo a la hora que la pueda ocupar va a ser demasiado fuerte, con lo cual en este concepto ya no serviría para las negras, por lo que las negras ya estarían en una desventaja muy grande. Tenemos caballo E5 jugado en la partida. Alexander Alekhine mete su caballo en puesto avanzado y sus torres siguen dominando las columnas. Ahora, Frederick Yates jugó torre B8, intentando defender su peón de B y al mismo tiempo tratando de buscar algo de contrajuego por el flanco de dama. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué no jugó torre C8 cambiando las piezas? Bueno, muy sencillo, porque después de torre por torre, torre por torre, torre por torre jaque y alfil por torre, viene una jugada muy bonita, muy sutil por parte de las blancas. Caballo C6. ¿Esta jugada qué amenaza? Pues para empezar amenaza entrar en la casilla E7 dando un jaque doble al alfil y al rey, y en caso de que el rey juegue F8 tratando de acercarse o F7 acercarse un poco más al centro, el blanco capturaría en B4, con lo cual ya la ventaja blanca sería un poco más que decisiva. ¿Por qué razón? Tenemos un peón de menos y al mismo tiempo el rey blanco rápidamente va a venir al flanco de dama y se va a crear un peón pasado, con lo que las negras tendrían casi perdida la partida. Bien, regresemos a la posición crítica inicial. Tenemos que Frederick Yates jugó torre B8, a lo que Alexander Alekhine jugó F3. Ahora sí, en este momento ya no importa tanto la seguridad del rey. Ahora lo que importa es darle una salida. ¿Por qué razón? Porque nos dirigimos hacia el final de la partida. En el final de la partida, como hay menos piezas dentro del tablero, ya el rey no corre tanto peligro. Por lo tanto, debe de tener mayor actividad. De hecho, muchas de las partidas se ganan en finales por la actividad del rey. Por lo cual, esta jugada, además de darle la casilla F2 al rey y darle una ruta de acceso al rey por G3, F4 o inclusive H4, lo que sucede es que el rey también, a futuro, evita un mate de pasillo.
con lo cual la jugada es multipropósito. Otro de los conceptos básicos estratégicos que les he comentado durante algunos de los videos. Tenemos B3 intentando abrir, A3 por parte de las negras, tenemos H6, F rey F2, rey H7. Aquí voy a pasar un poquito rápido porque no hay mucha relevancia en las jugadas. Tenemos H4, bien, tratando de evitar la ruptura con G5 y la reacción negra. Tenemos torre F1, tenemos rey G3. Nótese cómo el rey blanco peregrina por todo el tablero y realmente no tiene peligro. Tenemos torre en séptima fila, excelente. Esta torre ahora está dominando la séptima fila y se prepara para doblar torres. Alfil B5, intentando que el caballo no entre en las casillas importantes. Tenemos torre C5, alfil A6, torre C6, torre E8, defendiendo el peón de E8. Tenemos rey F4. Nótese la diferencia de reyes. Este rey está encerrado y este rey está súper activo. Tenemos rey G8, H5, excelente jugada. Hay que limitar esta mayoría de peones que tiene en el flanco de rey las negras, y qué mejor con ataque de minorías. Tenemos alfil F1 tocando en G2, G3 por parte de las blancas. Tenemos alfil A6, a las negras poco a poco se les terminan las jugadas útiles. Tenemos torre F7, doblando torres en séptima fila. Tenemos rey H7 y por fin las torres están dobladas en la séptima fila. Ahora se amenaza capturar el peón de G7 con re de mate. Tenemos torre G8 aguantando. En ese momento ya deberían haber abandonado las negras, pero Frederick Yates sigue jugando. Caballo D7, bien, ahora la amenaza es muy concreta, venir a F6 y como el peón está clavado no podría tomar el caballo y al mismo tiempo habría un jaque al rey y a la torre, con lo cual se ganaría la calidad y a la postre la partida. Tenemos rey H8 evitando la amenaza y caballo F6 de todos modos. Esta es una hermosa jugada. ¿Por qué razón? Porque si las negras llegan a tomar el caballo, tendríamos torre H7 mate, con lo cual el caballo es incomestible. Ahora bien, se amenaza al mismo tiempo ganar la calidad en G8, con lo cual las negras se vieron forzadas a jugar torre F8. Las blancas jugaron torre por G7, increíble sacrificio de pieza que se ve forzado, puesto que si no las negras hacen cualquier otra jugada, por ejemplo, juegan torre C8 tratando de cambiar alguna torre, seguiría una secuencia ganadora con torre H7, dando mate. A lo cual, las negras se vieron obligadas a tomar torre por caballo para evitar el mate en la séptima fila. Tenemos rey E5, excelente jugada. La verdad, cuando vi esta jugada por primera vez, me pareció increíble, impresionante. Las blancas tienen pieza de menos, pero las negras sí o sí van a perder su torre. Si las negras intentaran retirar su torre a F8, habría un mate en 2 con torre H7 jaque, rey G8, torre G7 mate. Y si no retiran la torre, pues la ventaja ya sería decisiva, puesto que cualquier otra jugada del bando negro, cualquiera que sea, se encontraría con rey por torre y la partida está totalmente decidida. Bueno, si les gustó el video y les gustó el contenido, no se olviden, amigos, de dar like al video, de suscribirse al canal. Recuerden que aparte del canal, tenemos también lo que viene siendo una página de Facebook que está como Ajedrez La Gran Diagonal. Tenemos el grupo de Facebook también La Gran Diagonal, igual para que ustedes se unan, nos sigan. Estaremos subiendo material, estaremos subiendo diferentes videos, tutoriales, torneos de ajedrez, noticias, todo lo relacionado con ajedrez. Igual si antes de despedirme
mando un saludo muy especial para todos los integrantes del club La Gran Diagonal de ajedrez, que por cierto estarán siguiendo esta transmisión, y asimismo también a mis alumnos de ajedrez. Les mando un saludo, chicos, y espero y les guste esta nueva entrega, que por cierto ya es la 5ª entrega. Quiero agradecer también a todos los suscriptores, a todos aquellos que han dado like a los videos. Ya tenemos, orgullosamente, tenemos 50 suscritos en el canal. Ahora la meta será llegar a 100. Veamos si podemos hacerlo. Bueno, me despido. Que estén bien. Y chao.